amigos de MDM, estamos nuevamente hablando de la sexta revolución. Hoy quiero hablarles de una cosa que llamamos la computación en la escala humana. La escala humana es una cosa que requiere explicación, entonces voy a empezar desde ahí. La escala humana es lo que nuestro cerebro alcanza a entender. La escala humana, digamos, define todo lo que podemos percibir, entender, ver dentro de nuestras capacidades lógicas, captar. Pero todo lo que es por fuera de esa escala que se escapa, se nos escapa literalmente de entender lo que está pasando. Y hay dos grandes cosas que profundamente se escapan de la escala humana. Es decir, no somos capaces de entenderla. La podemos decir, entender los conceptos, pero manejar la diferencia que tenemos es profundamente difícil. Por ejemplo, un ejemplo de eso es hablar de, por ejemplo, millones de años. No entendemos qué es millones de años. Cuando decimos el periodo cetáceo o el periodo cuaternario, no entendemos la diferencia. Cuando hablamos de múltiples espacios, nuestro cerebro no alcanza a hacerlo porque es demasiado grande. Esa parte que se escapa de nuestro intelecto se llama lo macro, lo que se sale de nuestro entendimiento humano. Pero lo mismo nos pasa con las cosas que son muy pequeñas, que es lo micro. Por ejemplo, lo micro son las cosas que pasan muy rápido, son muy pequeñas, no responden a nuestra lógica. La cuántica, todo lo que tiene que ver con la espuma cuántica, por ejemplo, se escapa de nuestro espacio. Las cosas que son demasiado pequeñas, las microvibraciones, las cosas que están por debajo de la escala molecular, no funcionan dentro de la lógica que estamos haciendo para hacer cada una de las cosas que hacemos. Ahora, encima de eso están los fenómenos que son también micro, que son individuales, las cosas que pasan subjetivamente, lo que cada persona tiene por encima de lo que está haciendo, y claramente, digamos que se escapa porque es demasiado específico al individuo, también es micro. A veces vemos la sociedad y entendemos lo que pasa a nivel, digamos, la economía, la política, el no sé qué, el sí sé cuándo. Todas esas cosas se escapan de lo que estamos haciendo y cada una de ellas representa un reto gigantesco para lo que estamos buscando. Estos conceptos que se escapan más allá de la escala humana nos definen, es decir, trata de especificar qué es lo que alcanzamos a ver en nuestro aspecto de oído, en nuestro aspecto de vista, en nuestro aspecto de tacto. Hay cosas que son tan pequeñas que no podemos sentir, hay sonidos que son tan agudos que se salen de nuestro rango auditivo, hay luz que es tan precisamente chiquitica que no la vemos, pero también pasa entonces en lo macro, también hay ondas de luz tan grande que se escapan de lo que estamos haciendo y este fenómeno es muy importante entenderlo. Dentro de la escala humana hay una cosa que se llama la computación, para que veamos cómo podemos entender esto. Dentro de la computación en la escala humana, que ya entendemos que es la escala humana, hay una escalera que los humanos alcanzamos a entender y que claramente va más allá cuando empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y cuando va a nivel de computación cuántica, lo que entendemos no nos alcanza para comprender lo que está pasando. Lo que no quiere decir que no podamos hacerlo y que no podamos ir más allá de la inteligencia artificial y que no podamos ir más allá de la computación cuántica hacia lo micro y lo macro. Porque la lógica que depende es una lógica no humana, pero comprensible. Es decir, un humano sí alcanza a entenderlo, pero se vuelve abstracta. Y alcanzamos a trabajar con eso, pero no alcanzamos a verla en el día a día. Entonces, tienes que pasar por un proceso de deconstrucción coherente para poderla manejar. Y esto pasa en muchos campos de la ciencia a nivel física, digamos, las personas que están trabajando con microcomponentes o las personas, por ejemplo, que están trabajando con componentes que son macro, gigantescos como estelares, galaxias, todo el rollo, alcanzan a entender la perspectiva porque educan su mente a ir más allá de la escala humana. Lo que quiere decir que podemos comprenderlo, pero no nos es natural y tenemos que pasar por un proceso de reeducación para comprenderlo. Pero dentro de lo humano hay una escala de lo que podemos entender como computación, que es lo que realmente pues, vimos en el capítulo pasado, de cómo independiente del sustrato podríamos tener esta computación. Esta escalera, digamos que yo no creo que nadie más la haya definido. He encontrado varias partes de la escalera, muchas partes, pero le he puesto estos escalones y espero que les gusten para comprenderlo. La escalera sube así. Empieza con la química, sube a la biología, pasa al reino animal, pasa a los humanos, pasa a lo social, pasa a lo tecnológico y llega a lo digital y a la inteligencia artificial, que son diferentes cosas. La computación a nivel de química es la computación de los átomos y las moléculas. Es la posibilidad
de que las partes físicas de la materia generen computación. Ahora, lo que pasa es que para nosotros computación parece ser esta cosa que hacen los computadores o el computronium, que después les voy a contar qué es ese material. Pero el punto es, muchas veces entender la computación como sencillamente la lógica que genera ecuaciones para lograr tener algoritmos nos cuesta un poquito de trabajo. Por ejemplo, la química es una cosa muy loca. La química tiene unas reglas muy específicas a nivel de moléculas, enlaces covalentes, cómo usamos los electrones para generar computación muy específica. La prueba quizás más grande de que la computación pasa a nivel químico es lo que llamamos los nanobots, que muchas personas se imaginan que son robots gigantescos, mente pequeños, pues robots súper chiquiticos, pero realmente súper chiquitico no puedes hacer un metal, el metal está hecho de átomos, entonces no puedes hacer que un robot sea como un robot chiquitico, tienes que hacerlo con moléculas. Y el rollo, por supuesto, de hacer este tipo de computación a nivel química es que no funciona como la computación de la computadora que utiliza electricidad, de la cual vamos a hablar ahorita, sino utiliza otro tipo de lógica, pero es computable. Por ejemplo, con los nanobots que estamos haciendo hoy en día, utilizamos energía química, energía de luz o energía eléctrica para darles como la lógica que necesitan. Pero cuando hablo de energía eléctrica no es lo conectamos a la pared, es dos tipos de componentes cuando interactúan, liberan un electrón y al liberarlo disparan una reacción que termina siendo. Pero el problema o lo bello de los nanobots es que funcionan exactamente con la misma lógica de compuertas lógicas, que va a ser nuestro tema del siguiente capítulo. Pero básicamente a nivel químico podemos hacer una gran cantidad de computación, incluso la utilizamos para hacer nanobots. Uno de los libros que les recomiendo es Douglas Mulhall. Douglas Mulhall escribe un libro que se llama Nuestro futuro molecular y claramente explica cómo la nanotecnología se está convirtiendo en robótica molecular y poco a poco vamos a utilizarla más y más y más para no solamente hacer compuestos químicos, sino hacer realmente máquinas químicas que nos ayuden a vivir mejor, a solucionar problemas en la pared, quitar la humedad, arreglar una babolladura en nuestro carro. Hay muchas cosas que vamos a poderlos usar. Encima de ese escalón de la química está el escalón de la biología en la escalera de la computación. La biología es la computación de la vida. Mientras que la química era la computación de los átomos y las moléculas, la biología es la computación de la química, de la vida, perdón. Y el rollo divertido de esto es que la biología se basa en la computación química y sobre eso genera unas reglas para generar la vida. ¿En qué momento la química se convierte en biología? Es una de las grandes preguntas de la vida. Y ahí en la mitad, por ejemplo, está el reino Monera, el reino de los virus, que no sabemos si están vivos o si son estructuras químicas que son autorreplicables. No lo tenemos muy claro y es muy chévere. En ese fuzzy, en ese espacio, en la mitad borroso, hay toda una historia que contar, pues, para decirles. Pero también tenemos en la química cosas raras como por ejemplo los cristales que son capaces de replicarse a sí mismos, pero no los llamamos vida. Pero sobre las reglas de la vida sobre las reglas de la química creamos la vida. Y la vida tiene sus propias reglas. Utilizando las reglas de computación de la química, encima creamos literalmente máquinas moleculares que nos dan vida. Muchas personas creen que lo de los nanobots es una cosa como súper futurista, pues no, la vida está compuesta por nanobots. Nanobots que leen un código genético, que es la definición de vida que hoy en día tenemos y por eso no tenemos, dudamos de los virus, porque hay virus que tienen RNA, no ADN, que hay un código genético y hay otros que no los tienen, sencillamente tienen una capacidad de replicarse al coger la materia. Entonces hay en el reino Monera ahí tenemos una discrepancia. Pero lo divertido de la vida es que literalmente lee código genético, lo lee, hay una lectura, lo corta, lo utiliza, ve cómo funciona. Y hoy en día, a través de una cosa que se llama DIVO-EVO o Evolutionary Oncology, no me acuerdo, pero bueno, de la ontogenesia y la filogenesia y la evolución, hemos llegado a una nueva ciencia que se llama DIVO-EVO, que es Development Evolution, evolución
desarrollativa. La evolución desarrollativa hoy en día no es como, mira, soy un antropólogo y estoy buscando restos de cosas a entender cómo funcionaba, o mira, soy un arqueólogo y estoy buscando, ya sabes, pedacitos de huellas, de a ver qué encontré y a ver cómo funciona. No tiene nada que ver con eso, es computación. Hoy en día la vida está explicada sobre la computación. Ya hay dos personas, hay dos autores realmente que son muy importantes para eso, que es Stephen Jay Gould y Francis Jacob, que son personas que de verdad pusieron los bloques para entender cómo funcionaban la vida como un sistema de algoritmos, se podría decir, pero realmente es de computación para que funcionara. A nivel de biología, la vida sí tiene esa capacidad computacional basada en la informática. En el código genético podemos guardar más o menos 1 giga de información a nivel del GATACA, ¿no? El GATACA, para poder lograr el lenguaje de la vida. Las letras de la vida es la G, la T, la C y la A, pues porque estas son unas moléculas estándares que se pueden ensamblar entre ellas para guardar información, y basadas en esas moléculas se pueden crear cierta cantidad de enzimas. Con las enzimas podemos crear cierta cantidad de proteínas, y con las proteínas podemos hacer máquinas moleculares que literalmente componen nuestro cuerpo, hacen las células y funcionan increíblemente. Pero lo más interesante del DEVO, del Development Evolution, de la evolución desarrollativa, pues básicamente es que hoy en día entendemos que dentro del código genético hay instrucciones, y es: construye esto, lleva este reloj, construye estas partes, mira lo que está haciendo, esto es un ojo, esto está haciendo... O sea, realmente sabemos dónde está cada una de las partes que componen la cosa. Hoy en día el secreto de la vida, la receta de la vida, no nos es tan extraña, y eso abre un montón de posibilidades sobre cómo podemos imprimir nuestra propia vida. Incluso debemos regularlas. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que cada vez se vuelve más fácil hacer vida, y tenemos grandes retos para cómo hacerlo de la forma adecuada. Varios problemas, pero lo más importante para entender de la computación a nivel de la vida es una cosa que se llaman los Hox genes o Homeobox genes, que son los genes Hox, que básicamente son como clústeres dentro del código genético que nos explican qué es lo que tienen que hacer, y son estándares en toda la vida. Esto es algo muy importante. Si yo tengo un Hox gene y lo pongo en el código genético de una langosta, y es el Hox gene del ojo, la langosta le sale un ojo donde yo lo ponga. Es increíble. O sea, le sale un ojo de langosta en la pata, en la espalda, en el caparazón, donde sea. Pero si cojo el mismo Hox gene, que es igualito, y lo pongo en un ratón, entonces donde yo ponga el Hox gene del ojo, al ratón le sale un ojo. Es la misma instrucción, pero utiliza el código alrededor de ellos para generar el ojo correcto. Entonces, no es que yo pueda coger el ojo de una langosta y hacer que salga en el ojo de un ratón, pero sí puedo hacer que salga un ojo donde yo quiero. Y hemos identificado todos los Hox genes que hoy en día tenemos para hacer las partes que componemos, que quiere decir la columna vertebral, el cerebro. Hoy en día ya entendemos eso. Quizás la invitación que les hago para que entiendan computación a nivel de la vida es un libro de Sean B. Carroll que yo amé profundamente, que se llama Endless Forms Most Beautiful. Traducirlo es súper complicado, es formas infinitas, las formas infinitas más bellas, quizás es la mejor traducción. Pero lo digo en inglés porque Endless Forms Most Beautiful es el final del gran libro de la evolución de Charles Darwin en Selección Natural. Es como él cierra. Dice, uno puede generar todas las formas de vida que puedan existir allá afuera sin límite. Son las Endless Forms Most Beautiful, el resultado del proceso de selección natural. Y de eso se trata la computación en la vida. Es realmente computación e informática. Ya sobre la química empezamos a trabajar la informática. Ahora, sobre esto, sobre lo químico y lo biológico, empieza lo animal. Las plantas también tienen un montón de cosas. Estoy seguro que la escalera se abre en dos ahí, pero el camino que vamos a subir sobre la escalera nos lleva de la química a la biología a lo animal. Y lo animal realmente es que el hardware de la vida se especializa en especies. Y la lógica especial que tienen cierto tipo de animales y cierto tipo de especies nos resulta genérica. Es decir, sobre el árbol de la vida, el famosísimo árbol de la vida, donde las diferentes especies han ido evolucionando, compartimos los mismos algoritmos. Y esto es muy importante que lo entendamos. La vida al nivel animal
se comporta con algoritmos. El miedo, el amor, la cercanía, la sociedad, la forma en la que nos sentimos cercanos, la atracción que tenemos, el hambre, no son más que algoritmos químicos que sobre la química actuando en la vida generan lo que conocemos como el comportamiento animal. Y creo que la mejor forma de explicarles esto es que para una langosta es tan lógico el esquema jerárquico, el quién es el dominante, cómo funciona, como para nosotros. Y esto es una cosa muy importante. Eso quiere decir que con los animales compartimos un montón de rasgos de computación que claramente procesamos de la misma forma que ellos. De la misma forma que, por ejemplo, con un lobo procesamos los algoritmos de miedo, rabia e ira. Con un perro procesamos otros algoritmos como la ayuda, la sociedad, que no compartimos con el lobo, pero con el perro compartimos los de ira, los de enojo. Y esa visión de que la computación a nivel animal utiliza comportamientos como algoritmos es lo que nos va a abrir más adelante la lógica para poder llegar a entender muchas cosas que vamos a hablar durante esta serie de la sexta revolución. Ahora, lo divertido es que abordar esta lógica, hoy en día estamos empezando a entender que la vida a nivel, por ejemplo, animal, tiene mucho que ver con la forma en la que el entorno, el ambiente, los nutrientes, el cuerpo, la situación se está referenciando. Y para eso les recomiendo, por favor, que se lean un libro que no tiene mucho que ver con esto, que se llama 12 reglas para la vida de Jordan B. Peterson, a quien admiro profundamente desde su serie de Maps of Meaning, los mapas del significado, que es una serie increíble que está gratis en YouTube, si la pueden ver, increíble. Pero el capítulo 1 de las 12 reglas para la vida habla específicamente de cómo compartimos con las langostas el nivel jerárquico y lo compartimos en una escala macro que se escapa del entendimiento humano y por ende no alcanzamos a entenderlo tan fácil, se sale de la escala humana. Pero básicamente el nivel jerárquico es una cosa que compartimos tan profundamente con los animales que es un algoritmo que todos tenemos en común. Y por eso seguramente nos entendemos con un perro que piensa que uno es el alfa, o dentro de una organización que piensa que yo soy el líder, o yo soy el jefe, o algo por el estilo. Entonces, esa lógica de computación a nivel de las especies es muy importante entenderla en la escala de la computación. Ahora, encima, y no porque seamos mejores o otra cosa, sino porque claramente tenemos una posibilidad de entenderlo, está encima de lo químico, lo biológico y lo animal, está lo humano. Y para esto quiero hablarles mucho del cerebro humano. Quiero que entiendan que el cerebro humano, además de que es animal y comparte todos los algoritmos, tiene unos algoritmos especiales que claramente no se desarrollan solo dentro de la biología humana, sino que necesita un montón de cuidado, de nurture, dicen las personas en inglés, el nature versus el nurture, la naturaleza contra el contexto. Y es que los seres humanos a nivel de computación estamos hablando de la computación del individuo, de cada uno de nosotros haciendo una lógica especial para entender cómo estamos funcionando por dentro. Y obviamente aquí yo cito mucho el modelo del cerebro triuno y obviamente entiendo que en la era de la computación, de la imagen cerebral en vivo, que pues es una era distinta donde vemos cómo funciona nuestro cerebro en tiempo real, pues claramente no tiene sentido hablar de un modelo triuno, pero en marketing es súper útil, porque el modelo triuno habla de que en el centro tenemos un cerebro reptil, alrededor tenemos un cerebro mamífero y en la parte de externa tenemos un cerebro primate, es decir, un cerebro humano o por lo menos homínido, que claramente nos ayuda a llegar al intelecto. Pero desde marketing utilizamos este modelo de una forma muy tradicional, que es lo intuitivo, lo emocional y lo racional. Y son las tres formas que tenemos de convencer en el mensaje y la publicidad para entenderlo. Y en muchas partes a nivel de neuromarketing hablamos mucho del Homero, el Blancanieves y el Einstein. Y uno tiene que ver a quién le está hablando en la comunicación. Y por supuesto, si le hablas al Homero, le hablas a lo instintivo, al deseo, a lo sexual, al hambre, a la sed. Si le hablas a la Blancanieves, le estás hablando a lo emocional, a lo bonito, a lo humano, al arte, a la esencia, a la estética, a la belleza. Y si le estás hablando a Einstein, le estás hablando a lo lógico, a lo racional, a la comparación de precio para ver cómo funciona. Y este modelo, pues claramente es una computación a nivel del individuo. Es decir, que utiliza no solamente los algoritmos de la parte básica de nuestro instinto y de nuestra intuición
para poder tomar decisiones, sino que además lo mira contra la historia del individuo, lo mira sobre las experiencias que ha tenido, lo que ha pasado, la memoria, cuándo aprendí a caminar, quién es mi papá, quién es mi mamá, para dónde voy, qué quiero, cómo estoy haciendo, esa lucha entre el pasado y el futuro que constantemente estamos haciéndolo. Y esa computación es muy importante porque nos ayuda a entender como personas qué es lo que queremos ser. Ahí hay un reto gigantesco de conciencia que creo que no vamos a alcanzar a abordar, pero sí quiero que tengan en cuenta que los algoritmos que utiliza un animal a nivel emocional son los mismos que nosotros usamos a nivel biológicamente químico. Pero los humanos tenemos algoritmos más complejos que nos permitan como individuo sacar cierto tipo de lógica. Para eso les recomiendo un libro que a mí me cambió la vida, de Brian Christian y Todd Griffin, que se llama Algoritmos para Vivir. Y es básicamente la ciencia computacional de las decisiones humanas. Es increíble, te ayuda de verdad a extrapolar lo que hemos aprendido de las ciencias computacionales para nuestra vida y ver cómo funciona. Entonces, ese es como el siguiente nivel de la escalera, lo humano. Entonces, recuerden, la química, la biología, lo animal y lo humano. Pero sobre lo humano viene lo social y es la computación a nivel de personas. Es decir, ya no es el individuo como tal, sino es la persona interactuando con otra persona. Y obviamente, digamos que de cierta forma las personas pueden ser vistas como compuertas lógicas, que es de lo que quiero que hablemos más adelante, y cuál es el rol, cómo funciona dentro de un proceso que tiene que ver. Entonces hay una computación social, que es la computación de las personas. Y para eso, pues creo que la forma más fácil de entender los algoritmos que llegan dentro de la computación social, pues es todo lo que termina en ismo, que son todas las ideologías. Por ejemplo, la economía contra la política, el economismo contra el politiquismo, el capitalismo contra el comunismo, el judaísmo contra el cristianismo, el liberalismo contra el humanismo, bueno, ni siquiera contra, pero son ismos. Todo lo que tiene allá afuera, esa lógica, son algoritmos sociales que presuponen unos procesos ideológicos que se comparten, pero el comercio, la forma en la que hablamos, el idioma, los procesos declamatorios, la lógica, la retórica, todas estas capacidades que tenemos de compartir algoritmos sociales, pues te ayudan a entender que hay una computación social que además imita, o no sé si imita o por lo menos puede ser explicada, de la misma forma que podemos hoy en día entender los sistemas de computación. Es decir, lo que aplicamos a la ciencia de computación nos puede servir para que hablemos de las lógicas que tienen los algoritmos sociales. Por ejemplo, uno podría decir que el comunismo es un algoritmo de computación centralizada, donde todo tiene que pasar por un solo lugar para tomar las decisiones mejor evaluadas, cuáles son los medios de producción de los cuales nos adueñamos para asignarlos, y a quién se los asignamos, y quién es la persona suficientemente inteligente para tomar ese tipo de posiciones y cómo funciona, pero al final, ¡pum!, se tiene que concentrar en un lugar para que funcione. Mientras que el capitalismo puede ser entendido como una situación paralela, donde cada quien se encarga de lo que está haciendo y hace lo que se le da la gana sin necesidad de tener en cuenta a los demás y ver cómo funciona. Y uno puede argumentar muchísimas cosas sobre el capitalismo y el comunismo, pero la verdad es que al final la eficiencia del algoritmo que tienen pues determina su capacidad y eficiencia. Es decir, el manejar paralelamente ecuaciones o el manejar centralizadamente ecuaciones, pues sabemos exactamente cómo funciona. Es mucho más rápido manejarlas en paralelos. Por eso nuestros computadores tienen el Core 5, Core 7, porque necesitamos múltiples fuentes de líneas de procesamiento para ver cómo maneja. Y nos encanta porque se vuelve más rápido en menos tiempo. La eficiencia, la eficacia funciona muy bien. No sé si ustedes digan es que el capitalismo es mejor que el comunismo es mejor que el capitalismo. Yo no sé, pero a nivel de la vista con la computación, tiene una ventaja clásica que es la paralelización contra la serialización. Y puedo empezar a hacer los mismos ejemplos a nivel del liberalismo y el humanismo. Cómo le damos el control completo a las personas, o el socialismo, le damos la asistencia a las personas para que funcione. Cada uno de esos lógicas ideológicas nos dan diferentes posiciones. Pero para entender esto, les tengo que recomendar a Yuval Noah Harari, que es un judío gay que vive en el Medio Oriente, que está más loco que una cabra, pero ¿cómo sabe ese historiador de lo que está hablando? Lean su libro Sapiens y lean su libro Homo Deus. De verdad te ayudan a entender lo que hoy en día yo considero dataísmo,
que es la forma de entender todo el mundo desde una computación para ver cómo funciona. Que para este ejercicio nos va a ser súper útil para entender cómo es que la inteligencia artificial está empezando a realmente afectar al marketing y cómo funciona. Ahora, sobre lo químico, biológico, animal, humano y social, sobre la sociedad, nace el siguiente nivel de computación, que es la computación tecnológica, y es cómo podemos de verdad empezar a hacer la computación de los electrones, la computación sola y exclusivamente basada en la electricidad. Es decir, ya no importa el sustrato, lo sabemos, pero a nivel de sustrato como conductor y a nivel de la impresión de los transistores, pues tenemos un cambio de voltaje, y gracias al voltaje entendemos el flujo del sí y el no y las compuertas lógicas, de lo cual vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero lo tecnológico es la computación de la electricidad, que empieza con los tubos, los tubos al vacío, pasa al transistor, de ahí pasamos al circuito integrado, de ahí pasamos a las múltiples cosas de miniaturización, como por ejemplo los puentes arenosos, los sandy bridges, que pues son cosas que hoy en día en 2.1 centímetros metemos 995 millones de transistores impresos gracias a fotones dentro de estructuras químicas, para que nos permiten hacer computación en voltajes súper pequeños. Imagínense esa locura. Y de ahí pues podemos seguir a todo lo que la electricidad va a hacer con nosotros, hasta la computación cuántica, que obviamente utiliza electricidad, pero realmente está fuera de nuestra lógica, y podemos tener no unos y ceros, sino unos ceros. Pero bueno, eso es otro rollo. Pero lo importante es, encima de lo social nace la tecnología y se desprende del cómputo humano, se desprende del cómputo social y empieza a hablarnos del cómputo eléctrico. Y por eso obviamente es que está todo lo que llamamos análogo, porque la analogía, no analogía en el nivel retórico, sino lo análogo es lo que utiliza la electricidad por su voltaje, no por la lógica que utiliza, por si sube es alto, si baja, si está bajito es cero. Entonces esa analogía de unos y ceros es lo que entendemos como tecnología, y funciona muy bien. Y para eso les recomiendo un libro de Tom Wheeler, que es muy recomendado, no me lo he leído, pero parece que es muy bueno al respecto. Se llama Desde Gutenberg hasta Google, y habla de todo fue el proceso evolutivo que tenemos y para dónde vamos a ir y cómo funciona. Pero sobre eso les recomiendo que entonces, encima de lo tecnológico, hablemos de lo digital. Fíjense que la tecnología no necesariamente tiene que ver con unos y ceros, tiene que ver con electricidad, y eso es muy importante porque logro tecnificar cierta lógica análoga para poder llevar a cabo lo que necesito. Como una guitarra suena con un amplificador, es análogo porque no lo vuelvo información, lo vuelvo flujos eléctricos para simplificar la analogía del sonido a lo que voy a reproducir, y de esa forma funciona. Obviamente, sobre lo tecnológico, al construir lo digital, empezamos con la lógica que se extrae de todo lo que técnicamente estamos teniendo. Y por encima de eso, además de lo análogo y todo el rollo, empezamos a construir el culto a la lógica, que es la base fundamental de lo que hoy en día se podría considerar el culto al dataísmo, a los datos, a las respuestas, a la capacidad de representar todo de una manera matemática y numérica y lógica, que represente el modelo, el sistema, los resultados, el consumer journey, la forma, la caracterización, la demografía, todos los aspectos que nos ayudan a entender lo que hoy en día va a ser la base del impacto de la inteligencia artificial sobre el marketing. Para eso, les recomiendo que se lean un libro que se llama Nuestro Universo Matemático, de Max Tegmark, que claramente es un intento para explicar que todo en el universo puede ser explicado desde un punto de vista matemático, y sobre todo nos da la oportunidad de verdad construir representaciones lógicas de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que le da paso al siguiente nivel. Sobre la química, sobre la biología, sobre lo animal, sobre lo humano, sobre lo social, sobre lo tecnológico y sobre lo digital, viene lo que realmente es la inteligencia artificial, que es la capacidad de, a través de imitar las neuronas de lo biológico humano, que es básicamente lo que pasó, copiamos las neuronas y vamos a hablar de eso más adelante, después de las compuertas lógicas, copiamos la matemática que existía en las neuronas de nuestro cerebro para lograr imitarlos desde una forma lógica. Y sobre esa lógica de representación de sistemas, estructuras, modelos, consumidores, organizaciones, frente a esa lógica dataísta, empieza lo que se llama la representación, el present,
el representar problemas para poderlos resolver de una manera matemática. Esto quiere decir que sobre la lógica construimos problemas y los problemas son los que resuelve la inteligencia artificial. Entonces, fíjense el recorrido que pasamos desde entender que el sustrato no importa para hacer computaciones a entender que dentro de la computación hay una escalera que nos permite subir desde la química, la biología, lo animal, lo humano, lo social, lo tecnológico, lo digital, hasta la inteligencia artificial a nivel de cómputo y poder utilizar lógica de problemas para poder atacar y resolver todo lo que necesitamos. Lo que quiero que entiendan de esta escalera es que la computación es la escalera por la que subimos al siguiente nivel. Desde la computación química subimos a un tipo de nueva computación que es la biológica y subimos a una nueva computación que es la animal y subimos a una nueva computación que es lo humano y así hasta la inteligencia artificial. Que desde ahí, desde la inteligencia artificial, viene una cosa que tuve que sacar de la escalera porque es una consecuencia lógica del individuo y es que la conciencia en algún momento se llega a través de la computación para entender cómo es que somos conscientes. Pero esa es otra historia que necesitamos hablar ni siquiera en esta sexta revolución. Vamos a hablar solamente de inteligencia artificial. La conciencia artificial está fuera de nuestro nivel, de lo que necesitamos entender como marketineros para poder utilizar esto y que realmente nos funcione. En el próximo episodio no vamos a hablar ya de computación, vamos a hablar específicamente de compuertas lógicas para entender cómo es que estamos llegando a imitar las compuertas lógicas, primero de la lógica, después de lo análogo y finalmente de lo lógico para poder generar la imitación de una neurona y sobre esa neurona construir las redes neuronales, los perceptrones y todo lo que necesitamos para llegar a la inteligencia artificial que nos va a ayudar en marketing. Este recorrido está pensado para que ustedes tengan todas las herramientas que necesitan como marketineros para tener el mindset adecuado para atender a los nuevos clientes que van a llegar y espero que este recorrido los lleve hasta donde queremos llegar juntos en la sexta revolución. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en MDM, hablando de la sexta revolución.